Hola a todos, buenos días, tardes, noches, lo que sea, dónde están. Mi nombre es Eduardo Chan, soy diseñador visual y en los últimos años diseñador de interfaces. Mi enfoque actualmente es eso, diseño de interfaces para websites, aplicaciones y cualquier otra necesidad o producto digital o tecnológico que requiera una interfaz. Yo empecé a trabajar como diseñador gráfico hace ya como unos 15 años más o menos. Y empecé a trabajar en el área cultural, me especialicé mucho en hacer afichismo y comunicación, branding para área de teatro, museos, cultura, mucho enfocado en el tema de la comunicación de estas industrias. Después, yo soy salvadoreño originalmente, eso lo hice en El Salvador para algunas instituciones. Luego me mudé a Costa Rica, migré para acá y acá empecé a trabajar en una agencia, digamos, más tradicional. Mucho branding, diseño de identidad corporativa, que se llama, pero bueno, en ese tiempo se llamaba así, ahora es más conocido como branding. Y también diseño de packaging, de envases de diferentes productos. Y esa experiencia me ayudó mucho a entender un poco de las dos culturas, ¿no? Una que era del área más comunicativa y otra que era del área más, un poquito más formal, más técnica, del área de diseño, ¿no? De ambas aprendí un montón. Eh, Posteriormente empecé a trabajar un montón para turismo, hubo un auge a partir de la necesidad de empresas de turismo que no tenían sitios o presencia digital apropiada. Entonces hubo un gran espacio para trabajar eso, empecé a trabajar eso freelanceando y trabajando con algunas empresas. Todavía los websites eran muy primarios a lo que se hace ahora, pero había una gran necesidad de mejorarlos y de hacerlos al menos accesibles. Trabajé en eso una buena cantidad de tiempo, me especialicé un poco en desarrollar sitios para agencias de turismo y hoteles, también la parte del real estate, de bienes raíces, y también trabajé trabajando en flujos para campañas de email y pasarelas de pago, donde yo trabajaba, desarrollaban un sistema de pago para turismo, que con el año, con el advenimiento de algunas pasarelas internacionales cayó en desuso, pero fue una muy buena experiencia. Y a partir de ahí empecé a interesarme mucho por lo que en ese tiempo, estoy hablando de hace quizá unos 8 o 10 años, se llamaba diseño web. Yo sí ya conocía de que existía todo el área de diseño de experiencia y de productos digitales, pero todavía como que no había habido una mezcla completa de las dos disciplinas, ¿no? O al menos a nivel técnico en nuestros países. Cuando ya finalmente se empezó a ver la exigencia y hubo toda la popularización de estas disciplinas y de estos cargos, yo empecé a meterme más de lleno en la parte del diseño de interfaces, UI, es User Interface Design, y me enfoqué en esa parte, ¿no? Considero al UI como una parte de todo el diseño de productos o de productos digitales y sobre todo muy de la mano con el UX Design, que es el diseño de experiencia de usuario. A continuación quería compartir con ustedes 5 pasos para convertirse en UI designer a partir de toda la experiencia que yo he tenido. Y quizás no son unos pasos muy técnicos en cuanto a qué van a hacer. Yo no creo en fórmulas mágicas porque mi experiencia me ha dicho que en realidad lo que hay que tener es más que nada una filosofía y una actitud ante las cosas, ¿no? Las aptitudes con P se van desarrollando con el tiempo, son cosas que ustedes pueden ir adquiriendo, pero a mí me interesa mucho la parte filosófica, ¿no? La parte de la metodología mental que ustedes van a utilizar para adentrarse en estos procesos y entender por qué es necesario no solo separar a nivel categórico el UI design del diseño gráfico, sino a nivel conceptual, ¿no? ¿Qué estamos haciendo cuando decimos diseñar UI y cuáles son las diferencias con las otras áreas del diseño? Entonces voy a arrancar y a comentarles un poco. Paso número 1, sé vos mismo. Muchos de estos pasos les van a sonar a clichés, pero en realidad son experiencias que realmente he adquirido con el tiempo, ¿no? Y aquí obviamente estoy usando la metáfora de los zapatos con los pasos, ¿no? Cuando hablo de sé vos mismo me refiero a que en el tema de UI design, como lo vamos a ver más adelante, hay que tener una noción muy clara de
quién soy, cuáles son mis capacidades y mis posibilidades, tanto a nivel técnico como a nivel, digamos, conceptual. Entonces, ¿qué conozco? ¿Qué no conozco? ¿Qué sé hacer? ¿Qué no sé hacer? Por mucho tiempo y sobre todo en las últimas décadas se ha hablado de los diseñadores unicornios o los generalistas, ¿no? Diseñadores que hacen todo, que agarran desde el dibujo en papel y lo llevan hasta, en el caso nuestro, en los productos digitales, hasta la programación, ¿verdad? Yo dudo mucho de casos así, sí los hay, pero son muy, muy raros y muy particulares, ¿no? Siempre hay gente genial que es capaz de entablar todos los pasos, pero creo que el generalismo no es lo más común, ¿no? Creo que lo más común es una mezcla de generalismo con especialismo, ¿verdad? Algo más holístico, si se quiere usar la palabra. Entonces, cuando hablo de SEO mismo, estoy hablando de conocer las capacidades que tienen como individuos, conocer las limitaciones que tienen como individuos y qué quieren del UI design o de la carrera que en particular que estén empleando, ¿no? ¿Para qué quieren hacer lo que han pretendido dentro del área que están manejando, ¿verdad? Conoce tus límites y tus posibilidades, tu experiencia y lo que te falta por aprender. Entonces, esto es vital, sobre todo en un trabajo de equipo como es el desarrollo de productos digitales. A diferencia de muchos otros procesos de diseño y quizás de cómo se fue perfilando el diseño gráfico o el diseño visual en los últimos años, el trabajo en diseño de productos digitales no es un esfuerzo de rockstars. No porque no haya gente muy talentosa que pueda ser considerada un rockstar, sino porque por su propia definición es imposible llegar a un resultado tan bueno y tan grande y tan exitoso por uno mismo, ¿no? Hay casos muy particulares, pero en realidad lo que se está haciendo ahí es obviando el equipo que está detrás, ¿verdad? La gente dice, bueno, pero tal persona, hay los dos creadores de Visco, solo es un diseñador y un entrepreneur. Sí, pero no, hay un equipo de más de 200 personas detrás de Visco actualmente, que es lo que ha hecho que sea una empresa súper llamativa. Y eso básicamente no puede suceder si las personas que están a la cabeza o en todas las fases del proceso, en toda la escalera del proceso, no conocen sus límites y posibilidades, no están claros de qué experiencia tienen y principalmente ignoran qué es lo que le falta por aprender, ¿verdad? En este proceso nosotros necesitamos estar muy claros de todos nuestros detalles como individuos para saber exactamente qué podemos aportar al equipo y cómo podemos fortalecer los equipos que trabajamos. Y cuando hablo de equipo no hablo de 200 personas, puede haber un equipo de 2, 3 personas, incluso de uno mismo, pero entender que las diferentes fases del proyecto requieren diferentes sombreros y requieren apoyo, ayuda y experiencia de muchos lados, ¿verdad? Mientras más diversos sean nuestros equipos a nivel conceptual, a nivel de género, a nivel de origen, mejor van a ser nuestros productos definitivamente. Esta es una frase, no es que no lo sepa, es que aún no lo he aprendido. Es una frase que me dijo mi hermana cuando ella tenía 8 años. Yo tengo una hermana, yo tengo 36, mi hermana actualmente tiene 20 o 21, leyó bastante. Entonces, yo recuerdo que cuando yo estaba pequeña la molestábamos mucho, diciéndole como que no sabía cosas, ¿no? Porque ella era como es súper inteligente, entonces siempre ha sido muy precoz y cuando encontrábamos algo que todavía no le habían enseñado en el kinder o en la escuela, pues le decíamos, es que no sabe. Y un día me dijo eso y ya me cayó la boca y nunca le pude decir nada más, porque realmente es como un mantra muy importante, ¿verdad? Una experiencia, una cita muy inusual. Mucha gente no me cree que lo dijo mi hermana de esa edad, pero era eso, ¿no? No lo ha aprendido simplemente. Entonces, que ustedes sepan qué es lo que no saben, y suena ahí como un juego de filosofía, pero que ustedes no sepan qué es lo que no saben, que ustedes sepan qué es lo que no saben es lo vital, ¿no? Porque eso quiere decir que una vez ustedes reconocen que ignoran algo, pueden aprenderlo, ¿no? Si no saben que no lo saben, no lo pueden aprender porque ignoran la situación. Entonces para mí esta es como la actitud, es una actitud que requiere que el ego esté muy chequeado, que los procesos ustedes los inicien siempre, inclusive lleven la experiencia que lleven con la humildad de aprender, hasta procesos internos muy particulares a un proyecto, y siempre hay espacio, ¿no? Siempre hay espacio para mejorar y aprender, especialmente en un área en donde
de un mes a otro la tecnología puede cambiar a un punto que no la reconocemos. Cambia el software, cambian las necesidades, alguien decide sacar un teléfono redondo que se dobla y todo lo que habíamos aprendido sobre el fold y sobre dónde poner los elementos ya no sirve, o al menos hay que renovarlo. Entonces es una actitud que yo creo que hay que mantener, y especialmente en este área. Segundo paso, sé curioso. Y de nuevo, todos estos les van a sonar quizá un poco cliché, pero yo creo que se repiten tanto porque tienen mucha verdad. El tema de la curiosidad, aparte de lo anterior, también se añade, ¿no? Pero este tiene que ver un poco más con el pensamiento creativo. Muchas veces creemos que la creatividad solo es poner colores bonitos o ser visualmente appealing, pero en muchos casos la curiosidad puede ser preocuparme un poco por cómo funciona el HTML, por cómo funciona el CSS, cuáles son los procesos que lleva a cargo la gente de Marketing Science para darme esos resultados, cómo se administra la pauta. De nuevo, no para volverme un especialista en eso, porque no es lo que queremos, sino porque el saber un poco de todo me hace, primero, más empático con los otros procesos de diseño y con el usuario, y segundo, más competente, ¿no? Me da más herramientas para entender qué es lo que me están pidiendo, qué es lo que me están diciendo que haga. No es saber todo, es saber preguntar sobre todo. Yo en muchos trabajos, por un tema de miedo o de que no quería verme mal, como que no sabía, no preguntaba. A veces incluso, no sé, en el mundo digital utilizamos muchos acrónimos, ¿verdad? O siglas, ASAP o KPI o detalles así, casi siempre en inglés, y entonces yo a veces pasaba meses tratando de descifrar, buscando en Urban Dictionary qué era KPI o que era CTA sin preguntar, y al final me di cuenta que era una tontera. O sea, que si yo preguntaba, la gente no iba a asumir que yo tenía que saberlo, y me respondía. Y la actitud de llegar y preguntar y tener esa curiosidad y esa humildad de preguntar también me ayudó un montón, ¿no? Entonces, saber preguntar no es solo preguntar así incesantemente, perdón, sino entender cómo hacer una pregunta interesante, ¿no? Una pregunta que me dé más de la información que yo requiero. No sé si les ha pasado que hay mucha gente que no sabe googlear, que ustedes le dicen, bueno, pero eso está en Google, y dice, pues que no lo encuentro, yo puse estas, y uno hace un query y lo hace un poquito más completo, introduce un poquito más de detalles y tiene una respuesta más satisfactoria, ¿verdad? Entonces hay que aprender a preguntar y hay que aprender a indagar sobre los procesos, ¿no? Entonces una vez ustedes empiecen a estudiar dentro de UX, dentro de UX y UI, van a darse cuenta que mientras más investiguen, sus preguntas se van a volver más ricas, ¿no? Y más interesantes, y van a requerir más usuarios. De pronto van a estar haciendo preguntas que tienen que hacérselas a 3, 4 personas diferentes para obtener una respuesta completa, porque ya la cuestión de la cosa no es una respuesta sencilla, ¿no? Sino que es una respuesta formada por muchas respuestitas que hacen que el conocimiento sea un poco más holístico, más 360, si se le quiere decir así, un poquito más complejo. Y bueno, este tema de la curiosidad ahora parece que es mucho más importante con el advenimiento de tantas herramientas, ¿no? Hace 10 años todo lo teníamos que diseñar en Photoshop o en Illustrator, que eran programas que, hasta su nombre lo indica, estaban pensados para otra cosa. Hicieron un gran trabajo durante todo ese tiempo como solventando, y los diseñadores fueron muy creativos a la hora de buscar estrategias para diseñar dentro de los parámetros que esos programas planteaban, pero más o menos hace 8 o 9 años empezaron a aparecer ya los programas lo que conocemos ahora como programas para diseño de pantallas, que para mí es el nombre más completo porque lo generaliza bastante bien. Y ahora, digamos, uno siente que cada mes o cada 15 días aparece una herramienta nueva que hay que aprender, ¿verdad? Entonces tenemos Figma, tenemos Sketch, tenemos Craft, tenemos Zeppelin, XD, tenemos InVision Studio, Prototype, Principal, Flinto, un montón de herramientas que parece que todas cumplen la misma función, pero en realidad están haciendo pequeños trabajitos de especialistas que cuando los juntamos obtenemos eso, ¿no? Una forma bastante holística del diseño. Entonces, en este panorama particular en donde hay demasiadas herramientas nuevas, la curiosidad es vital, ¿no?
Eso les va a permitir, digamos, no volverse especialistas o másters en cada una de las aplicaciones. Antes era más sencillo, habían tres grandes programas, Photoshop, Illustrator, InDesign y a veces Flash, y cada uno era especialista en cada uno de ellos. Ahora se nos exige un poquito más, se nos exige trabajar con más software, y eso nos permite mejores resultados y más soluciones para nuestros clientes, ¿verdad? Recordemos que nosotros como diseñadores no solo somos responsables y líderes en la parte del producto final, sino también en los procesos. El diseño de nuestros propios procesos es parte fundamental de nuestro trabajo. Entonces, poder, por ejemplo, dar una recomendación competente de qué software hay que usar, o por qué se utilizan tantas licencias, o cuáles son los mejores plugins que vamos a implementar para un proceso, es algo también vital, y no lo podemos obtener si no tenemos la curiosidad, ¿verdad? Entonces, estar todos los días en la búsqueda de ese conocimiento nuevo, de nuevo, para manejarlo a un nivel general, y es volvernos especialistas en aquellos casos donde se necesite, ¿verdad? Donde apremie. De estos tools, y a manera de opinión personal, yo creo que Figma es el que está punteando, seguido muy cerca por Sketch y XD, que han hecho un muy buen trabajo de ponerse al día. InVision Studio tiene sus cosas muy interesantes también, sobre todo en el área de la animación, donde Sketch no es tan llamativo. Figma está haciendo un excelente trabajo en el área de prototipado de media fidelidad, y luego la integración de estas herramientas con otras como Zeppelin, InVision a través de Craft, Protopie y un montón de herramientas, pues nos dan como una gran capacidad de desarrollar prototipos que antes eran inimaginables, ¿verdad? Incluso hay otras herramientas más complejas como Framer, que nos permiten hacer prácticamente aplicaciones básicamente MVPs, ¿verdad? Minimum Viable Products, productos muy pequeñitos que al menos funcionan, y que a diferencia de lo que podíamos hacer antes, que eran un montón de layers con nombres, tienen una funcionalidad muy, muy interesante y que agiliza un montón el proceso. Tercer paso, sé básico. Y este quizás es quizá el menos cliché de los puntos, y uno de los que suena más contraintuitivos, no sé si existe la palabra, o no intuitivos en español. Pero básicamente toda la historia del diseño vino de un proceso muy interesante, en donde el diseño primero le costó un montón enmarcarse como una disciplina per se. Se consideraba como, sobre todo el diseño gráfico, ¿no? Se consideraba como un elemento que era parte de otras áreas, ¿no? Otras disciplinas. Con el tiempo y con las necesidades comerciales, sobre todo mucho por la publicidad, se empezó a separar, al punto que se volvió una de las disciplinas más grandes, llamativas y populares, digamos, de estudio de las últimas décadas. Y pasamos del diseño, al menos en tiempos recientes, del diseño modernista o moderno, que buscaba un ordenamiento básicamente de todo lo diseñable en ciertas ideas lógicas, a el diseño postmoderno, que básicamente se rebelaba ante esos dos procesos, ¿verdad? En estos momentos, no sé cómo le podríamos llamar a la época contemporánea del diseño, pero la ventaja es que podemos tener acceso a ambas ideas de pensamiento, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, una revista de skate o de punk, o algunos sitios como ReadyMag, podemos tener acceso a un diseño quizá de un corte más postmodernista, pero cuando vemos sistemas de diseño como Material Design o Feather, tenemos estructuras de un concepto más modernista, ¿verdad? Más ordenadas. Entonces, cuando yo hablo de ser básico, hablo del básico como un elemento fundamental, ¿verdad? Como un elemento que no pasa de moda. Por eso los Adidas. Un elemento que son elementos muy sencillos, pero que se pueden adaptar y que son básicamente atemporales, que se mantienen dentro de largos periodos y se sienten frescos, se sienten soluciones elegantes, son legibles, comunican y cumplen todas las funciones que necesitamos de un diseño eficiente, ¿no? Una de las frases que a mí me gusta repetir es que para uno salirse de la caja, digamos, para pensar out of the box, primero hay que tener una caja, primero necesitamos un box, ¿verdad? No podemos romper los límites si no establecemos esos límites, y sobre todo en un mundo digital donde esos límites, al menos en la parte visual, pueden ser muy borrosos, muy difusos, porque en realidad uno podría asumir que no existen como tal, porque no hay
un límite. Nadie me va a cobrar si yo escribo más texto o si pongo una foto más grande. Al menos no me van a cobrar en dinero, pero sí hay algunas otras inversiones que el usuario o la gente o el equipo va a hacer, ¿no? Entonces, limitarse a utilizar estructuras que le den fundamentos sólidos a los diseños o a los procesos de diseño es uno de los elementos vitales más importantes y necesarios en las primeras fases de diseño, ¿verdad? Recordemos que cuando diseñamos, sobre todo procesos más largos, no solo diseñamos los procesos, los resultados finales, sino que estamos implícitamente diseñando el proceso del diseño. O sea, estamos diseñando cómo diseñamos a medida que vamos diseñando. Entonces, establecer esos límites, por ejemplo, los sistemas de cuadrículas, que es como una de las formas más obvias de esto, es importantísimo, ¿no? Y también entender a través de la curiosidad y la empatía cuáles son los límites que requieren otros equipos con los que vamos a trabajar, ¿verdad? ¿Qué limitaciones técnicas o de presupuesto o temporales tiene la gente de copyright, la gente de marketing science, tiene la gente de desarrollo? ¿Cuáles son los límites que tiene la empresa para la que trabajamos a nivel comercial, a nivel de comunicación? Entonces, entender todos esos detalles, no hay que verlo como un aspecto en donde me están estructurando y me están reduciendo mi caudal, sino hay que verlo como un embudo, ¿no? Un embudo que está utilizando toda la fuerza creativa que nosotros podamos ofrecer a un proceso y lo está canalizando hacia un objetivo más claro, ¿no? Puede ser comercial, puede ser comunicativo, el que sea. Y aquí en este aspecto van a empezar a surgir un montón de nombrecillos y buzzwords, palabras así como que están trending, partículas, diseño atómico, diseño de tokens, frameworks, sistemas de grilla, componentes, que una vez nosotros adquirimos y comprendemos muy bien, nos damos cuenta que realmente son estructuras que nos dan unas bases sólidas sobre las cuales construir y volver los procesos, sobre todo entre los equipos internos de desarrollo de un producto, más eficientes, ¿no? De esto, de nuevo, lo sumo a los dos consejos previos, ¿verdad? Si yo soy curioso y si yo sé mis limitaciones y soy yo mismo, yo puedo entender muy bien que algunos de estos procesos tienen que ver no solo conmigo, sino con el equipo como un todo. Esto me lleva a al siguiente detalle, ¿verdad? Sé flexible. La flexibilidad en los procesos de diseño yo creo que todos conocemos que es vital, pero también hay que considerarla con respecto al trabajo con otros equipos, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos que sentarnos en la galleta como se dice popularmente, con un tema de diseño, pero a veces tenemos que aprender a escuchar, ¿verdad? A veces tenemos que salirnos un poco de nuestra cámara de eco que tenemos como diseñadores visuales o creativos visuales o visualizadores, como quieran determinarse, y entender que hay otras personas, otros individuos que pueden tener consideraciones tanto a nivel económico hasta como a nivel ético, de accesibilidad sobre los procesos que estamos desarrollando, trabajando, ¿verdad? Y entender que esas limitaciones no necesariamente vienen de una necesidad de criticar por criticar, sino que pueden venir de necesidades que nosotros no compartimos, pero que no dejan de ser reales por eso mismo, ¿no? A mí me gusta pensar en esto, ¿no? Que siempre es el primer día. Cuando uno llega a un trabajo nuevo, en su primer día, uno es como una esponjita, ¿no? Uno trata de adquirir como todos los conocimientos, desde dónde está el café, hasta cómo se lavan los platos, hasta a qué hora entra la gente, cómo se comunican, qué estilo de plática tienen a nivel oral, si usan emojis o no en sus chats, qué tan amigables son. Entonces todos esos detalles a uno lo vuelven un individuo bastante ejemplar, ¿no? Quizá ojalá uno pudiera siempre ser ese un poquito sapo, ¿no? Como lo es el primer día, que siempre llega como con las pilas recargadas. Yo siempre tengo buenas memorias de mis primeros días de trabajo y mis primeros días en el cole y en la escuela, los recuerdo muy bien, ¿no? Uno llega como súper listo y después diferentes procesos lo van moldeando un poco, ¿no? Pero si uno tiene siempre esta mentalidad de llegar como con la cabeza muy limpia y con ideas muy frescas, creo que es una gran estrategia para mantenerse flexible. Luego pasamos a esta, que también va muy de la mano, y que es ser amigable. Y creo que esto es la clave, sobre todo cuando trabajamos en equipos pequeños, grandes, medianos, del tamaño que sean, ¿no?
Ser amigable implica un montón de empatía, implica ponerse en los zapatos del otro, implica entender de dónde el otro viene, por qué hace lo que hace, por qué me pide lo que pide, no solo como individuo, sino también como profesional, ¿verdad? A veces esto suena como un poco porque antitético a la parte del business, ¿no? De la parte más business, pero si realmente yo considero que si uno tiene relaciones amigables, no es que ustedes se van a volver amigos o compísimas de todo el mundo con el que trabajan, pero si ustedes tienen unas relaciones basadas en respeto y basadas en un respeto mutuo, tanto de los individuos como del acumen profesional de cada uno de sus compañeros, pues van a poder entender muchos de los requerimientos, ¿verdad? Entonces, en vez de decir, qué pega, la gente de desarrollo me está diciendo que no se puede hacer esto y seguro es que tienen pereza o no lo quieren hacer, a realmente preguntarse por qué está sucediendo eso, ustedes pueden encontrar soluciones mucho más fáciles, ¿verdad? Yo he estado en casos muy particulares en donde a veces yo creo algo y me doy cuenta, sí, con un par de preguntas que en realidad estaba completamente erróneo, y que tal o cual situación que yo quería como mantener de mi diseño era inmanejable por un detalle técnico o por un detalle cultural a veces o por un detalle de muchos tipos, ¿no? Yo estaba diciendo, no, esto tiene que ser rojo y alguien me dijo, no, pero es que el rojo lo utilizamos para otra cosa y hace mucho sentido, ¿no? Entonces, a veces aproximarse a la gente con esa actitud de humildad, de buscar consolidar los procesos, agiliza un montón, ¿no? Un proceso que puede haber tomado mucho más tiempo si simplemente se hubiera hecho con la típica cortesía profesional, ¿verdad? Que a veces es como un poco sarcástica. Entonces, como les he mencionado, el diseño y sobre todo el diseño de productos digitales y el diseño de UI es un esfuerzo en equipo. Mientras más vayan trabajando, más se van a dar cuenta realmente lo necesario que son todas las piezas y todas las microinteracciones que se desarrollan en un equipo de diseño, ¿verdad? De la persona que escribe el brief hasta la persona que publica el último contenido o introduce la última foto. Todos tienen demasiado que ver con el proceso del otro y no hay ninguna persona que sobresalga en esa estructura, ¿no? Al final todos estamos alrededor del trabajo para un cliente, y cuando hablo de clientes no hablo del cliente que los contrata necesariamente, sino hablo del cliente final, ¿verdad? La persona en la calle que va a agarrar su teléfono, lo va a abrir debajo de la lluvia en una parada de bus para tratar de llamar un servicio de transporte o para tratar de hacer una transferencia o para tratar de mandarle un mensaje a su mejor amigo. Y esa persona básicamente depende de ustedes, ¿verdad? Y depende del soporte que ustedes como grupo le den, ¿verdad? Entonces ahí va a haber gente de Marketing Science buscando que el proceso sea a nivel económico rentable, gente de desarrollo buscando que ese sistema le llegue correctamente al usuario y responda a las necesidades del usuario en un tiempo eficiente, gente de frontend que va a estar buscando que el diseño que ustedes desarrollaron le llegue exacto, pixel perfecto, lo más pixel perfect posible a esa persona, gente creativa viendo que todas esas interacciones no sean superfluas y tengan bastante contenido para que el usuario final al final ni perciba todo este esfuerzo, ¿no? Sino que nada más tenga una experiencia satisfactoria y todo este trabajo que nosotros realizamos se vuelva como nada más una sensación de bienestar, ¿verdad? Piensen ustedes en una puesta de sol y piensen que alguien construyó esa puesta de sol, ¿verdad? Bueno, tal vez no una persona, pero elementos, átomos o seres supraterrenales, si quieren creer en ellos, ¿no? Pero todos los elementos que una puesta de sol, el aroma, la sensación de la arena en sus pies, ya yo me fui a la playa porque es diciembre, pero el color, la refracción de la luz en las nubes, como todos esos elementos se unen para darles a ustedes una experiencia que es bastante abstracta, ustedes no podrían decir es esto o es lo otro, pero que al final ustedes están percibiendo como un todo, ¿no? Y en realidad eso es lo que nosotros queremos con un producto. Quizás es una idea un poco romántica y la podemos llevar a aspectos más prácticos, pero válgase la metáfora para hablar de cómo un montón de gente haciendo un montón de cositas pequeñas realiza un producto que, digamos, le sirve a usuarios también hacer muchas cosas pequeñas, pero pueden mejorar su calidad de vida, ¿no? O pueden, en el peor de los casos, no entorpecer la calidad de vida que ya tienen.
Al final como un bono, y este es quizás, si se van a llevar una, esta creo que es la más importante, es tratar de ser ejemplo, ¿no? Y aquí hay todo un tema con el liderazgo que se ha, no se ha pervertido, no voy a decir que se ha pervertido, pero se ha malinterpretado en mucho tiempo, ¿verdad? Hay diferentes formas de entender el liderazgo y el emprendedurismo y todos estos detalles de un profesional, ¿no? Todas estas calidades que un profesional debe tener para volverse un ejemplo para los demás, pero creo que se basan en mi caso en esta idea de que enseñar es una de las formas más eficientes de aprender, ¿verdad? A mí me encanta enseñar porque me resulta una forma de no solo de sistematizar conocimiento para poderlo hacer accesible a demás personas, sino porque mientras más enseño, más aprendo y más comparto y más voces puedo escuchar, ¿verdad? Entonces para mí dar clases es realmente un placer porque a medida de que yo escucho las diferentes inquietudes de las personas, las sorpresas que me llevo con los proyectos de los usuarios cuando estoy dando clases, ¿no? Los ímpetus, las necesidades, yo no solo me mantengo fresco, sino que aprendo, ¿no? Aprendo de diferentes formas de aprender que no son la mía y que sin esos procesos de socialización de la información serían imposibles, ¿no? La cultura del internet es muy colectiva, ¿no? Desde sus inicios. Yo empecé a usar internet hace un montón de tiempo cuando uno tenía que usar un módem telefónico y la internet era prácticamente salas de chat y foros y no había mucho que hacer adentro. Y recuerdo que una de las cosas que más me choqueó, más me impresionó de esas primeras experiencias era lo accesible que era la gente a que uno le preguntara cómo funcionaban los procesos, ¿no? Entonces, realmente la internet fue uno de los bastiones de mi educación, me ayudó a saber un montón de cosas que ahora no sabría y yo quiero no solo devolver ese favor, sino promoverlo, ¿no? Como una actitud ante la vida que realmente, no sé, a mí me parece una de las más correctas y más satisfactorias, ¿no? Agarrar el conocimiento que yo adquirí y que obtuve de diferentes personas, sistematizarlo y volverlo a volcar sobre más personas es nada más un proceso de multiplicación de energía, ¿no? De multiplicación de ese conocimiento y de donde vamos adquiriendo más y más y haciendo esa bolita de conocimiento cada vez más grande. Entonces, procesos que normalmente no se relacionan tanto al diseño como la documentación y la sistematización ahora se vuelven súper necesarios, ¿no? Y no es que no existían o no eran importantes, sino que simplemente se les daba otro, o se les ha dado históricamente, o al menos en el diseño publicitario mucho, se les ha dado menor prioridad. Pero ahora establecer un orden en sus documentos, desde una cosa tan simple como esa hasta documentar sus versiones, se vuelve un proceso no solo deseable, sino que necesario, ¿no? Para poder trabajar con equipos que cada vez van a estar menos en un mismo lugar, que cada vez van a incluir personas de más nacionalidades, de más países, de más lenguajes, ¿no? Y ese diseño de proceso también es una situación muy interesante, como les he mencionado antes, ¿verdad? Entonces, acostúmbrense y aprendan a documentar, a sistematizar, a comunicar sus inquietudes y sobre todo a expandir ese conocimiento, ¿verdad? A ver cómo pueden acoplar todas las partes de todos los demás trabajadores en un proyecto para llegar a una solución más completa. Y bueno, todas estas ideas yo las comparto de un curso de diseño UI, una certificación de diseño UI que se realiza en la Universidad Creativa a través de una iniciativa que ellos tienen que se llama TechGround. Válgase el anuncio, pero en realidad lo que yo quiero comentarles es que el proyecto, todo el programa se ha desarrollado pensando mucho en cómo no solo en la información que ustedes van a necesitar para ser profesionales funcionales y propositivos dentro del mercado laboral, sino también en esos soft skills, en esa experiencia laboral que yo y otros compañeros hemos tenido alrededor del desarrollo de productos digitales, ¿no? Esas habilidades suaves que son realmente vitales y los conocimientos fundamentales, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta mucho decir que en estos cursos ustedes no van a obtener
fórmulas mágicas, no van a obtener recetas, sino que van a obtener conocimiento para que ustedes puedan hacer sus propias recetas, ¿verdad? Que es a mí realmente lo que me interesa. El curso consta de 24 horas en completo, se realizan más o menos 4 horas semanales con un seguimiento muy cercano con cada estudiante, diferentes canales de comunicación que la universidad nos facilita y que nos permiten tener una noción de sus proyectos. Se realiza con un proyecto que se va desarrollando en la clase. Ese proyecto se califica cualitativamente, no cuantitativamente, y básicamente al final de ustedes, la idea es que ustedes se vayan con conocimiento de los fundamentos, también de los rudimentos técnicos, obviamente, no es que no, nada más vamos a hablar de aspectos filosóficos del diseño en clase, sino vamos a hacer cosas, y es técnico, es creativo y es sobre todo alrededor de las metodologías más relevantes y más constantes, ¿no? Por cómo está estructurado el curso, a mí me gusta mucho porque me permite mantenerlo muy actualizado. Entonces, y también las herramientas están creciendo mucho. Entonces utilizamos las herramientas más recientes en sus actualizaciones más recientes. Siempre vamos a buscar diferentes opciones para ustedes a nivel de costos del software que se utiliza, que normalmente utilizamos los tiers gratuitos o los más accesibles que tengan cualquier aplicación, para no generarles a ustedes un gasto económico o una inversión mayor, ¿no? Les invito a que busquen la certificación en UI Design dentro de las páginas de la Universidad Creativa, y se pongan en contacto. Digamos, creo que alrededor de este video hay un link donde ustedes se pueden poner en contacto con un representante de la universidad para que les dé un poco más de información. Evidentemente yo recomiendo mucho el curso, pero también estudienlo, ¿no? Estudien el programa y vean cómo lo hemos conformado. Incluso si ustedes tienen alguna inquietud, alguna sugerencia, la pueden hacer llegar y nosotros con mucho gusto la vamos a considerar. De hecho, es parte de lo vital y siempre estamos haciéndolo con los estudiantes que lo llevan, ¿no? Ese tipo de encuestas y de cuestionamientos sobre el curso para irlo mejorando cada vez más. Eso sería de mi lado. Les agradezco el tiempo, espero que la información que les haya pasado les haya servido. Compartan este link con cualquier persona que ustedes consideren que le interese, con cualquier estudiante que esté pensando en qué va a hacer, o simplemente con alguien que quiera saber sobre qué es el diseño de interfaces o en general sobre el desarrollo de productos digitales, ¿verdad? Hasta con clientes que de pronto no entiendan por qué los procesos de pronto ya no son tan pragmáticos, tan prácticos, tan simples, sino que se vuelven un poquito más interesantes y requieren un poco más de involucramiento de varias partes que antes parecía que no estaban invitados a la mesa del diseño, ¿no? Ahora estamos tratando de invitarlos a todos para obtener mejores productos para nuestros clientes. Eso sería, muchas gracias. De nuevo los invito a buscar más información sobre el curso y me despido. Buenas tardes, noches o días, o lo que sea por ahí. Gracias.